Has traído una colección de artículos, bueno, sobre un tema un tanto delicado, ¿no? Los atentados de los SS. Sí, desde luego. Un tema que sigue generando controversia incluso hoy en día. ¿Quieres que nos sumerjamos en las teorías de la conspiración que han surgido alrededor de los SS? Exacto. Y me parece una idea fascinante, la verdad. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, tenemos el artículo de Wikipedia, Teorías de la conspiración de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ajá, un clásico. Lo he ojeado un poco, la verdad es que es bastante extenso. Sí, sí lo es. Abarca un montón de teorías diferentes. Pero antes de meternos en harina, creo que es importante dejar claro que no estamos aquí para validar o desmentir estas teorías. Totalmente de acuerdo. Se trata de explorarlas, de entender por qué han surgido y por qué calan en cierto sector de la población. Exacto. Lo que me resulta más intrigante de estas teorías es cómo reflejan una necesidad humana básica. ¿A qué te refieres? Me refiero a la necesidad de encontrar explicaciones, aunque sean alternativas, a sucesos que nos superan, que nos cuesta asimilar. Ya entiendo. Como si el cerebro humano necesitara encontrar un sentido, un orden, incluso en el caos más absoluto. Exactamente. Y si nos fijamos en la estructura del artículo, podemos clasificar las teorías en grandes grupos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, las que apuntan a una demolición controlada de las Torres Gemelas. Ah, sí, esa es una de las más conocidas. La que dice que las torres no se derrumbaron por el impacto de los aviones, sino por explosivos colocados previamente. Exacto. Sus defensores se basan en la velocidad del colapso, en la forma en que las torres se desplomaron. Argumentan que se parece mucho a una demolición controlada. Sí, e incluso algunos mencionan el hallazgo de termita en los escombros. Termita, eso no es un material que se usa en demolición. Exactamente. Vaya, no tenía ni idea. Otro grupo de teorías, bastante amplio también, sugiere la implicación del gobierno estadounidense. ¿Te refieres a que el gobierno de Estados Unidos podría haber estado involucrado en los atentados? Sí, o al menos que tenía conocimiento previo de los ataques y no hizo nada para evitarlos. Uf, eso ya es entrar en terreno pantanoso. Desde luego. Y hay muchas variantes dentro de este grupo. Que si fue una operación de bandera falsa para justificar la guerra de Irak. ¿Y si se permitió el ataque para controlar el petróleo de Oriente Medio? En fin, un sinfín de especulaciones. Claro, y todas estas teorías, por muy descabelladas que parezcan, tienen sus seguidores. Sí, y es importante entender por qué. ¿Qué lleva a la gente a creer en este tipo de explicaciones? Bueno, el artículo menciona varios factores. A ver, cuéntame. Por un lado, la desconfianza hacia las instituciones, que ya existía en ciertos sectores de la sociedad estadounidense, se vio amplificada tras los atentados. Es cierto, mucha gente sentía que el gobierno no estaba siendo transparente, que ocultaba información crucial. Exacto. Y por otro lado, en momentos de crisis, cuando hay tanto miedo e incertidumbre. Es fácil que surjan teorías que intentan dar respuestas simples a eventos complejos. Totalmente. La gente necesita aferrarse a algo, a una explicación que les permita entender lo que ha pasado. Y supongo que también hay quien encuentra atractivo sentirse en el ajo, ¿no? Sí, como poseedor de una verdad oculta que la mayoría desconoce. Ya, esa sensación de pertenecer a un grupo selecto que tiene acceso a información privilegiada. Exacto. Lo que me preocupa de todo esto es el impacto real que pueden tener estas teorías. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, aunque no tengan base sólida, pueden generar mucha confusión y desconfianza. Tienes razón. La desinformación puede erosionar aún más la confianza en las instituciones. Y eso ya es un problema grave. Sin duda. Y no olvidemos que puede servir de caldo de cultivo para el extremismo. Es decir, que estas teorías, aunque parezcan inofensivas, pueden tener consecuencias muy negativas. Efectivamente. En resumen, hemos explorado un lado oscuro y complejo de un acontecimiento que sigue generando debate y especulaciones incluso décadas después. Sí, y lo que me parece más relevante de todo esto es que nos obliga a reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Y también sobre el consumo responsable de información. No podemos creernos todo lo que leemos en Internet. Es fundamental contrastar las fuentes, analizar la información con ojo crítico. Exacto. Y también me parece importante recordar que, como seres humanos, buscamos explicaciones ante la tragedia y la incertidumbre. Es una necesidad innata. Y a veces, en esa búsqueda desesperada de respuestas, podemos caer en la trampa de las teorías de la conspiración. Por eso es tan importante mantener la mente abierta, pero también ser críticos con la información que consumimos. Después de esa inmersión, me quedo pensando en la fragilidad de la verdad, en cómo se puede distorsionar y manipular, sobre todo en momentos de crisis. ¿Y tú? ¿Qué te ha llamado más la atención de todo esto? A mí me ha hecho reflexionar sobre el poder de las narrativas. Cómo una historia bien contada, aunque sea falsa, puede llegar a tener un impacto enorme en la sociedad. Interesante.
Creo que es un tema que da para mucho más debate. Sin duda. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. A vosotros. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir reflexionando sobre este tema. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué preguntas os surgen? Hasta la próxima. Wow. That apparently does look like it is in the other building at this point. Back off. They're telling us to back off.